Si esto se da, hacia el 2050 la pobreza extrema debería haberse eliminado y la pobreza debería estar en el orden del 10%. Ahí está en nuestros estudios Jesús Salazar Nichel, es presidente, como ustedes saben, de la Sociedad Nacional de Industrias. Hemos tenido en los últimos meses un diálogo que yo creo ha sido altamente positivo en la dirección de salirnos del fango y ponernos a discutir los problemas del Perú y buscar los puntos de encuentro y ponernos en acción, ¿no? Bienvenido, Jesús, como siempre. Gracias, Nicolás. Y gracias porque hoy vamos a hablar también sobre cosas muy positivas. Ayer hemos estado en el Congreso de la República y hemos visto que ya ingresó el proyecto de ley de la nueva ley de industrias para nuestro Perú, que sería marcar la ruta de crecimiento productivo para nuestro país. Ahora, esta ley ha tenido una característica bien particular, ¿no? Porque esto es, entiendo, una iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no es cierto? Ustedes han... La Sociedad Nacional de Industrias hace ya 2 años viene recorriendo el país, como tú lo sabes, sí, claro, impulsando y tratando de impulsar las inversiones productivas en las regiones. Pero nos dimos cuenta que eso tiene que tener un marco legal de acción y que el Perú tiene que comerse la idea de desarrollarse productivamente. Y de adentro hacia afuera, es decir, pensando en las regiones, el enfoque territorial es sumamente relevante para esta ley. Felizmente en el Congreso nos han escuchado y el congresista José Gerí lo ha transformado en un proyecto de ley y ha logrado, yo diría, el apoyo multipartidario, porque ha sido presentada por 6 bancadas, Nicolás. Lo firma Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú, APP, y entiendo que se siguen sumando las firmas. Ayer fueron 15 los congresistas que sumaron, que nos acompañaron en el lanzamiento, y espero, como escuché decir a congresistas tanto de izquierda como de derecha, que este es un proyecto que no tiene ideología. Pero es lo que discutíamos acá hace algún tiempo, Jesús, ¿no es cierto? Cuando tú pones en la agenda la discusión sobre los problemas del Perú, seguridad, desarrollo industrial, resolución de la crisis agraria, el tema de la minería, pero te pones a discutir con un sentido práctico de qué cosa es lo que hay que hacer, te metes la ideología al bolsillo porque no te sirve para nada, porque no te da respuesta para nada. Y ojalá, Nicolás, nos estén escuchando y entendiendo todos los peruanos. Tú lo vienes diciendo hace tiempo. Salgámonos del fango, salgámonos de lo cotidiano, de lo coyuntural, lo que nos hace seguir retrasando como el Perú. Yo ayer explicaba en el Congreso, Nicolás, que el Perú tiene más o menos unos 60 años de atraso. Y solamente algunos ejemplos breves. Corea, en el año 2000, tenía un... Empezar a mover este país. Correcto. Con un marco regulatorio sensato, ¿no es cierto? Muy sensato. Tú estabas hablando de comparaciones. Sí, porque a ver, lo que hace la ley es recoger la experiencia del mundo, Nicolás, porque no estamos descubriendo la pólvora. Y la gente debe saber que el mundo hace tiempo reaccionó. Y hace 60 años, como te comentaba, hay muchos países, sobre todo del sudeste asiático, que dieron el gran salto, pero con decisión. Se pusieron de acuerdo en su país, tomaron políticas serias de educación, de tener y crear una visión productiva y escogieron sectores productivos que pudieran llevarlos hacia el desarrollo. Ejemplo claro, Corea. Y te iba a comentar que Corea en el año 60 tenía solo 26.000 millones de dólares como PBI. El Perú en ese momento ya tenía 28.000, lo pasábamos. Y el Perú en ese momento, Nicolás, en el 60 el Perú exportaba 4.700 millones de dólares en productos. Y Corea solo 155.000, o sea, imagínate. ¿Y quién es hoy Corea? Un país que tiene un PBI de más de 1.600.000. Claro. Exacto. Y exporta 751.000 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿y qué pasó? Así como Corea lo hizo Singapur, lo hizo Tailandia, que estaban por debajo de nosotros. Tomaron la decisión de crecer, algo que hasta ahora el Perú no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer porque no ha logrado buscar el consenso. La demostración que vi yo ayer en el Parlamento, estando juntos con Perú Libre, Juntos por el Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, verlos juntos y todos hablar de la necesidad de un país industrializado, yo he venido con esperanza, Nicolás. Exitosa. Creo que si ponemos en agenda temas que nos unan como el desarrollo productivo del país, vamos a encontrar esa visión que todos queremos los peruanos. Si no lo hacemos, esta es nuestra gran oportunidad. Si no lo hacemos, lamentablemente seguiremos con esta foto que es muy lamentable. 14 años de caída de la economía peruana. Ese es el gráfico de la economía peruana, que es
un tobogán. Caída libre, ¿no? Y los motores se siguen apagando de la economía. Y seguimos, a ver, gracias a Dios y a la naturaleza que tenemos, minería. Esa industria primaria, extractiva, esa exportación de piedras que todos criticamos, es la que nos está salvando como país. Porque si no estuviera la minería estaríamos en negativo, Nicolás. Se dice que vamos a cerrar en 1% el PBI, Dios mío. ¿Qué país queremos encontrar para los próximos 50 años? Nosotros sí. Hemos hecho un estudio econométrico. Si esta ley se da, y no es solamente un tema de ley, porque claro, sería ingenuo pensar que salió la ley y mañana el Perú se desindustrializaba. Hay que tomar la decisión política de encadenarnos hacia esa producción. Y para eso necesitamos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y los gobiernos regionales trabajando juntos. Si esto se da, hacia el 2050 la pobreza extrema debería haberse eliminado y la pobreza debería estar en el orden del 10%. Y el PBI industria manufacturero habría crecido a 18%. Y el PBI per cápita peruano estaría por encima de los $20.000 por habitante por año. Eso nos pondría en una situación bastante expectativa, con mucha expectativa en el mundo. Y creo que estaríamos próximos a ingresar al primer mundo. La decisión, yo sé que es tarde. Yo sé que nos llevan muchos años de ventaja a muchos países. Pero la pregunta es... ¿Qué hemos perdido? Espacio. Es decir, porque yo creo que es bien importante que la gente sepa esto, sobre todo la gente más joven. Hace 60 años en el Perú había una industria automotriz, había una industria de autopartes, empezaban del CROSA, las fábricas estas de motores. Motores, exacto. ¿No? Tenías fábricas de electrodomésticos. Teníamos fábricas de electrodomésticos, hoy no tenemos ya ninguna. El último que había ya se fue. ¿No? Sí. Y de pronto, ¿qué pasó? Sí. ¿No? O sea, se desmontó todo lo que se había podido. Nos hizo mucho daño esta corriente muy liberal y creer que el mercado era el que podía corregir todo y podría guiarnos. No, eso es mentira. Ninguno de los extremos, ni el proteccionismo extremo que nos trajo mucho daño a la industria, nos volvió muy incompetente, ni tampoco el liberalismo extremo. Nosotros estamos en una posición neutra, en una economía social de mercado que sí corrige las distorsiones de mercado, como lo estamos viendo hoy en el Perú. Hoy no podemos seguir hablando de una industria textil de Gamarra que sigue muriendo todos los días. Y tenemos un gobierno que está esperando yo no sé qué más reacciones del mercado para además, poder tomar acción. Hemos estado siguiendo en los últimos días tratando de resumir la situación. O sea, te dicen, están importando productos de China subvaluados. Y no quieren aplicar las salvaguardas porque no quieren pelearse con los chinos. ¿Ya? Entonces, no permitas que se vendan en la calle productos que vienen subvaluados, que no están pagando impuestos y que están haciendo hasta productos de contrabando. Es correcto. ¿No? Porque esos son los que ganan, no son los ambulantes desesperados que no tienen chamba, son los proveedores. ¿No? Entonces no le das respuesta a la gente, no le das amparo, ¿no? Es cierto, y por eso que el día de ayer yo me quedé muy contento de ver todas las delegaciones de regiones que nos acompañaron. Estuvieron de muchas regiones, Apurímac, Huancavelica, Trujillo, Cajamarca, de muchas regiones, y voy a obviar y me voy a olvidar de muchas de repente, pero vinieron los micro y pequeños productores, Nicolás. A mí me encantó ver al presidente comunal de la empresa comunal de Umari en Huánuco, agricultores que quieren transformarse en empresarios. Yo te conté en el día de la primera piedra de la planta, de lo que va a ser la planta de transformación de la papa en Umari, decir al presidente comunal, vamos a pasar de ser agricultores a ser empresarios de la papa. Qué bonito es escuchar eso de un comunero, ¿no es cierto?, que logró formar esa comunidad, esa empresa comunal. Igual estamos haciendo en Huancavelica para mover el tema de la industrialización de la fibra de alpaca. No puede ser que el productor, el criador de la alpaca reciba solo 20 soles por kilo de fibra. Sí, ¿no? De una alpaca que además termina en muchos casos en Chile. Y ellos exportan. Y anda, mira cuánto cuesta una prenda de alpaca en Europa, ¿no? Es un insulto para el criador de alpaca peruano. Entonces, necesitamos reivindicar la manufactura nacional. Necesitamos que ese pequeño industrial que hizo todo su esfuerzo por hacer un emprendimiento sea recompensado con un mercado que el Perú se lo tiene que dar. El Perú no está compitiendo en el mundo, hay que ser sinceros. Yo sé que hay muchos esfuerzos por nuestro ministro de Comercio Exterior y por PROMPERÚ, porque hacen muchos esfuerzos. Yo lo he visto en muchos países en el mundo, los grandes encuentros que generan con nuestros empresarios. Pero
¿Y qué pasa con nuestra industria? Si no movemos la industria, ¿de qué exportaciones estamos hablando? Entonces, necesitamos buscar valor agregado a Claro, nuestro producto. y de lo que tenemos que ser conscientes es de que tenemos en dos sentidos una ventaja, un privilegio. Tú dices, y es cierto, hemos perdido tiempo, hemos perdido lo que habíamos avanzado porque se han desmontado. O sea, hoy el Perú debería estar exportando automóviles, no trayéndolos de Corea, mandándolos para Corea incluso. Pero la industria que comenzó como una industria ensambladora, o sea, pero ¿cuál es nuestra ventaja hoy, pese al tiempo que hemos perdido? Que nosotros tenemos Exitosa. la materia prima que esos países no tienen. Nosotros tenemos acá lo que se necesita. Exacto. Acá lo tenemos, Exacto. ¿no? ¿Qué? Y en segundo lugar tenemos el dinero que nos provee el poder exportar ese mineral, ¿no? Es cierto, mira, el sábado estuvimos en la Sociedad Nacional de Industria donde llegaron una ruta andina, le llamaron unos autos que vinieron desde Trujillo hasta Lima, autos eléctricos 100%. Fue una reunión muy bonita con AEDIBE, la Asociación de Automotrices Eléctricos del Perú. Nos enteramos que, por ejemplo, el Perú en el primer semestre ya viene importando más de 2.300 autos. Ha crecido 70% la importación de autos eléctricos en el Perú este año. Noticia fabulosa. Pero a ver, ¿por qué no nos convertimos en fabricantes de autos eléctricos? Tenemos todo. Tú lo decías, tenemos el cobre, tenemos el litio, fundamental. Un auto eléctrico consume pues 7, 8 veces más que un auto normal en cobre. Si industrializamos el cobre para generar la industria automotriz eléctrica en el Perú, estaríamos dándole un valor agregado tremendo. El litio, ¿qué espera para ser extraído y ponerlo en valor? Podríamos convertirnos, Nicolás, en unos grandes fabricantes de la electromovilidad. Yo he estado en Taiwán hace poco y me junté con uno de los fabricantes más grandes del mundo de buses eléctricos y me decía, y en el Perú no habrá nadie que quiera asociarse porque estoy queriendo hacer una inversión. Digo, fabuloso, en el Perú tenemos todo. Es más, tenemos Modasa, un socio nuestro, que ya fabricó 3 buses eléctricos que están dando vuelta por Lima. Necesitamos generar esas oportunidades. Por eso es la ley. Por eso es una ley que regule cómo el Estado tiene que decidir crecer a través de la producción. Pero por supuesto. Y la tenemos ahí, la tenemos puesta. Pero eso, es decir, es tan importante el cambio de la agenda. ¿Tú te das cuenta lo que es la agenda del Congreso, Jesús? O sea, lo de ayer ha sido como un lunar, la Sociedad Nacional de Industria, la ley, pero ya ahí sales del escenario y empieza que la Junta Nacional de Justicia, que esto, que nos decían eso y las broncas, o sea, que ¿a dónde te lleva? Nos decían o sea, ¿a eso. dónde vamos con eso? Nos decían eso ayer en el Congreso. Esto parece, como nos dijo uno de los asesores, no voy a decir de quién, esto es un oasis, nos decían. Oye, lo que estamos viviendo acá es un oasis. Todos los congresistas de diferentes partidos hablando de lo mismo, que están de acuerdo. Ustedes que han traído a los fabricantes, a los comerciantes, a los pequeños, productores de regiones, ustedes hablando de un futuro país, todos están contentos, todos estamos sonriendo, todos creyendo en un futuro mejor. Esto es un oasis, y verdad. Pero ese oasis... Nicolás, tú estás aportando mucho con tu programa y tomando estos temas y tocándolos y generando y creando conciencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer también. Sí, hay que pegar todos los días. Y sobre todas las áreas, Jesús, sobre agricultura, sobre minería, sobre turismo, sobre pesca, sobre todo, ¿no? Exacto. O sea, porque resulta que tenemos todo. O sea, es una locura, pero tenemos todo. Es cierto, es cierto. En fin. Mientras que nuestros vecinos, no vayamos al sudeste asiático, pensemos solamente en Latinoamérica, mientras nuestros vecinos del norte y del sur están exportando 5 o 6 veces más que nosotros en pesca de consumo humano, nosotros seguimos poniendo limitaciones al crecimiento de esta industria. Mientras que nuestros atunes se sigan yendo a Ecuador para procesarse industrialmente, porque acá se les cobra impuestos, allá no. Mira, yo soy un consumidor compulsivo de anchoveta enlatada y de atún. Y ya me ha ocurrido la desgracia de probar el atún ecuatoriano y es un cachetadón, ¿no? O sea, eso tendríamos que estar haciendo nosotros. Nosotros, porque son nuestros atunes los que se van allá, pescados acá, pero se van allá para procesarse. Porque el Perú sigue pensando que si yo exonero de impuestos voy a tener menos ingresos y como Estado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a repartir? Un error histórico del Perú, Nicolás. La agroindustria, cuando salió la ley de beneficio y la ley de promoción agraria en el 2000, el Perú solamente exportaba 370 millones de dólares, nada más. Hoy hemos cerrado el año pasado con 8.500 millones.
Así que, Solo un sector. Entonces, no me vengan o que cómo voy a dejar de percibir la renta de 370 y ahora estás recibiendo de 8.500. No, es un tema de tener sentido común. La economía no es más que sentido común, Nicolás, y creo que lo hemos perdido en los años. Ahora hay un problema, terminemos por hoy acá, ¿no? O sea, yo creo que lo que están haciendo ustedes en la Sociedad de Industrias es espectacular simplemente porque además se están moviendo en las regiones y pasan y queda como un latido. O sea, la gente está estimulada, la gente quiere juntarse, quiere discutir los planes para la región, el papel que cada uno tiene que cumplir. Pero ahí viene la gran interrogante, ¿quién lo va a hacer? Y necesitamos renovar la clase política de este país, que otra gente se ponga, otra gente con este chip, por así decirlo, ¿no? Y olvidarte ya de las ideologías, de la confrontación, del odio, de la división entre peruanos y ponernos a trabajar por la agenda nacional, ¿no? Totalmente de acuerdo, y yo tengo una esperanza ahí, Nicolás. Yo cuando voy a regiones y hablo con las cámaras de comercio, con los emprendedores, cuando hacemos estas mesas ejecutivas, nunca pregunto si eres de izquierda, de derecha, qué piensas, que si se va Dina, si se queda Dina, si votamos al presidente del Congreso, si censuramos a la Junta. No hacemos ningún tipo de esa pregunta. Hablamos de producción, hablamos de desarrollo y todos nos sentamos a conversar motivados por ese desarrollo. Yo creo que ahí está la esperanza y el futuro del país. Ahí está la clave. Muchas gracias, Jesús, por estar acá y una vez más por el punche que le estás metiendo, aunque esto punche ya se ha maleado también lo de punche. Nos dejan sin palabras así, ¿no? Gracias, Nicolás. Que son claves para nuestro lenguaje cotidiano, pero por el empuje que le está poniendo desde la Sociedad de Industrias a cambiar la agenda en el Perú y a ponernos en acción, a empezar a construir el país que podemos ser, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Una vez más.